Vale, perfecto. Tengo dos preguntas. La primera para Javi. Has estado hablando de los... No te veo. Aquí. Valencia. Has estado hablando de la cuantificación del RM, ¿vale? Y supongo que no valorarás el RM de todos los ejercicios. Y si lo haces en una sesión de entrenamiento, me gustaría saber, ya que son limitadas en tiempo, si lo haces de una manera más subjetiva o más objetiva. Más subjetiva. A su vez, también has mencionado brevemente el tema del RIG. ¿Del RIG. Cuando tú valoras la intensidad de tus entrenados, o sea, utilizas el RIG subjetivo, tanto que ellos sienten como lo que tú ves, y el RPE, o solo anotas lo que ellos te dicen. Porque muchas veces la concepción puede ser distinta. Sí, principalmente, como muchas veces vamos limitadísimos de tiempo porque tenemos a lo mejor 10 clientes en toda la tarde, siempre suelo utilizar más subjetivamente las percepciones que ellos me van contando. Les suelo poner un poquito la escala de RP y que me vayan diciendo un poco cómo se van encontrando en función de, oye, pues si les pongo X peso y me dicen, estamos yendo ya demasiado al máximo, bueno, pues bajamos un poquito. Siempre en función de eso les calculo un poquito esa carga, ¿vale? Porque obviamente no nos podemos poner en 30 minutos a hacer una valoración de ni el RM ni un test de tal movilidad, entonces al final tienes que ir un poco más a lo subjetivo, pero bueno, sí, obviamente un poco sí que estoy pendiente de ello y siempre les voy preguntando cómo se van encontrando y demás. Vale. Y obviamente el RM cuando lo calculas no lo puedes calcular de todos los ejercicios, son más ejercicios tipo una sentadilla, un peso muerto, un press militar, ¿vale? Pero obviamente no, a lo mejor en unas elevaciones laterales en máquina para hombro no se lo va a calcular. Claro, era saber si utilizabas algún encoder de vez en cuando también para un poquito más exacto, pero es mucho. Y luego tengo es una pregunta, reflexión para Jorge. Todos sabemos que la asociación es una de las mejores asociaciones que hay para formar a nivel competente como entrenador personal, pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Cómo ves tú que gente que no tenga la carrera se forme? Todos sabemos que la carrera es una base, pero se forme como entrenador personal y pueda ejercer con esa titulación ya como entrenador personal. Obviamente puede ser que esté mucho más preparado que una persona que tenga la carrera, pero yo a nivel personal creo que si hay una carrera y está legislada, mínimo para poder hacer esa titulación que se ofrece tanto tú como otras asociaciones, se debería tener la carrera para poder hacerla, porque si no, al fin y al cabo, entre que no tenemos una ley del deporte que nos regule profesionalmente, entre unos y otros nos estamos un poco achacando. Entonces, yo no soy afiliado, pero sigo mucho la asociación, tengo muchos manuscritos, pero me gustaría saber cómo vosotros veis ese tema, de decir, joder, hay gente que tiene la carrera, que hace másteres, que hace tal y se dedica a esto y se forma independientemente, y luego hay gente que no sé cuánto dura el curso de desconocimiento, ya se va a trabajar en mucho menos tiempo que esta persona que lleva mucho más tiempo estudiando, formándose y que a lo mejor es más competente. Entonces, era para saber cómo vosotros desde el nivel interno lo veis. ¿Cuál era tu nombre? Carlos. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, te comento un poquito. Nosotros lo que ofrecemos, aparte de la formación externa, creo que te centras concretamente con las certificaciones. Las certificaciones son una certificación estandarizada, es una prueba de conocimientos, o sea, pues igual que te puedes examinar, claro, a lo mejor el símil no es el mejor, de idiomas. Es simplemente acreditar que has superado una prueba de conocimientos, pues una prueba bastante difícil, que hay que prepararse bien, etc. ¿Vale? Aquí en España en concreto, solemos decir, claro, dentro de todos los candidatos que quieren conseguir la certificación, tenemos distintos perfiles y operamos en distintos países. Entonces, sí que tenemos muy en cuenta el marco legislativo de cada país. Entonces, nosotros lo que no queremos hacer es quitarle la posibilidad de poder conseguir la certificación a nadie, ¿vale? Pero no por ello, porque nosotros no tenemos potestad para ello, al conseguirla van a poder trabajar en cualquier parte del mundo. O sea, aquí en España, como tú has dicho, hay una reciente ley, ¿vale? Y no por tener la certificación del SCA va a poder trabajar, ¿vale? O sea, no es ni competencia nuestra ni tenemos potestad para hacerlo. Nosotros queremos ofrecer formación a todo aquel que lo quiera, ¿vale? Dentro de esto, el CPT hemos puesto unos requisitos que nosotros hemos considerado que son los mínimos para poder prepararse la prueba pues, con cierta seguridad, ¿vale? Y hay otros, por ejemplo, que son
pues el CSCS, el especialista en fuerza, el que os he dicho, que es el paso no paso, el requisito para poder trabajar en una NBA, en una MLS, en lo que sea en un comité, que ahí en España sí que hemos tenido en cuenta que sea gente de CACID el que pueda pues, sacar esa certificación con mayores éxitos, porque es la carrera más afín, la que más conocimiento tiene, etc. Nosotros hemos ido cerrando las puertas paulatinamente, pues desde 2018 hasta 2020, pues antes, si te digo los criterios que tienen en Estados Unidos el CSCS el requisito es tener una titulación universitaria, como si es derecho. O sea, en España se empezó, cuando se trabaja la certificación, se empezó así y se ha ido cerrando las puertas. ¿Quién venía? Pues gente de CACID, lógicamente, gente de fisio, mucha gente de fisio, que conocían la certificación y la importancia y las puertas que podría abrirle, gente de educación física, etc. Sí que en 2020 ya cerramos a CACID y la respuesta no ha sido la que nosotros queríamos aquí en España. Hablo solamente en España. No ha habido esa preocupación por la gente que ha preso CACID también. Yo soy licenciado, o sea, yo vengo de bastante. Y no hemos notado la respuesta de esa gente de CACID. Y eso que hemos cerrado la certificación exclusiva aquí en España. Sin embargo, pues en otros países donde operamos, pues todo Centroamérica, Sudamérica, es la certificación. De hecho, os decía, aquí en España el CPT, el Personal Trainer, es el que más tirón tiene. Cuando aquí hay una formación de CACID súper buena, y los pases, o sea, el ratio de pases de aprobados no aprobados es muy buena. Sin embargo, en Latinoamérica, o puntualizando sobre todo en Chile, Argentina, México y República Dominicana, y son muy conscientes de que esa certificación les abre muchísimas puertas por la proximidad de Estados Unidos y poder trabajar en un entorno top y súper profesional. Entonces, por una parte, y ahí para concluir, nosotros, como te decía, no tenemos capacidad, simplemente damos una acreditación de que esta persona por lo menos sí que tiene los conocimientos, no la experiencia, pero se podría evaluar de alguna forma para poder ejercer, pero no tenemos potestad para que aquí en España, con esa certificación pueda trabajar en cualquier parte, ¿vale? Mientras que en otros países, porque no tienen tanto desarrollo, no tienen tanta legislación ni regulación, pues con un CPT o un CSCS, pues puedes ir tranquilamente a trabajar, digamos. ¿Vale? Claro, o sea, yo lo que me refiero es de lo que tú has comentado, de fisios, nutricionistas que hagan esas formaciones, gente que no haya hecho ni TAFAD, ni el grado medio, o el superior, y que ya trabajen de manera online o que intenten trabajar en los gimnasios. Me refiero de que vosotros, a nivel interno como institución, ¿cómo lo veis el hecho de que esa gente, no vamos a decir que sea un camino fácil, pero opte por eso, en vez de por algo que requiere más sacrificio, requiere más esfuerzo? No todo el mundo se puede permitir, obviamente, pero en lo que realmente debería decir, tú quieres trabajar en un gimnasio, quieres trabajar como entrenador personal, o tienes esto o no trabajas. Porque debería ser así y creo que todos luchamos por eso. Porque no hay intrusismo, porque no los influencers online, todos estos, muchos tienen esas titulaciones no solo de esa asociación, pero al fin y al cabo no hay nada de momento en España que diga no podéis trabajar, no hay ninguna ley que los prohíba, pero creo que estas asociaciones, en cierta parte, mi manera de verlo es que lo alimentan más. Lo alimentan en cierta parte porque, claro, están las formaciones, pero lo alimentan más, que siga habiendo más gente que diga, bueno, me he sacado del curso, ahora soy entrenador personal, asesorías, tal. Y claro, a lo mejor invierte en marketing y tal, y luego hay 200.000 que se dedican a eso y que a lo mejor trabajan con la salud de las personas y no tienen ni puñetera idea de lo que hacen realmente. Yo estoy contigo a 100% del tema de intrusismo. O sea, yo como CACID y el colegiado y tal, o sea, no puedo estar más de acuerdo y la ley viene tarde, o sea, está clarísimo. También te hablo de números porque yo sí que los manejo al día a día y los perfiles que vienen a hacer nuestras formaciones. Del CSCS, ya te he dicho que está cerrado, ¿no? Del CPT conozco pues, los 3 perfiles que manejamos. CACID, gente que
estudiando CAFID o terminado pues dije, me voy a embarcar a prepararme esto porque quiero complementarme. Gente de TAFAD, TSEAS también, o sea, de hecho, ellos, a día de hoy, gente de TAFAD y CAFID son, o sea, tengo más gente preparando esta certificación. Y luego, la gente que comentabas tú, pues que a lo mejor en su vida tiene una deriva y dice, pues van a sacar esta certificación, o gente que ya tiene largos años de experiencia y dice, quiero sacarme esto, joder, por tener algo más. Pero ya te digo, como manejo números y hablo con ellos directamente, esta gente que no tiene formación reglada, la mayoría que su mayor, el objetivo que tienen de esta formación o de obtener la certificación, porque lógicamente luego no todas la sacan porque no es fácil, es propio conocimiento personal para ellos, sin intención de entrenar, etc. Luego podrán hacer formaciones, o sea, entrenamientos online, que ahí, no, ahí es otro melón que abrir para el tema de legislación, pero la mayoría de la gente con la que hablo día a día y pertenece a ese perfil es mismo. Entonces, es formación para ellos mismos. Lo que te puedo decir desde mi experiencia y desde mis números. Pero ahora mismo veo más preocupación, bueno, los números me dicen que hay más gente de TSEAS TAFAD que CAFID preocupados por esta certificación porque quieren más. Tengo una pregunta porque antes has mencionado también la formación de cara a gente que hace oposiciones. ¿Cómo pensáis realizarlo? Porque yo te hablo de experiencia personal. Es un tema que se queda bastante reducido al cortijo de la gente que ha pasado esa oposición. El hecho de que haya formadores, entrenadores, se queda reducido a gente que ya ha aprobado y con buenos resultados esa oposición. ¿Cómo podríamos hacer o qué tenéis de caballo de batalla para poder penetrar en esas formaciones con gente que esté formada, efectivamente, pero en un mundo en el que es muy complicado meter a un profesor que sea bueno a nivel comercial y te pueda vender una buena experiencia, un servicio de calidad, si no podemos a lo mejor tener gente que ya hayan aprobado esa oposición? Vale, nosotros, te comento, esta certificación se llama TSAC, no utilizan el término ni preparador, utilizan el término facilitador. Pues como te decía, es una certificación que prepara pues, a distintos, digamos, cuerpos digamos, especiales, desde bomberos, policías, militares. Bueno, allí en Estados Unidos montan campus con los SEALs y montan de todo. Entonces, aquí en España sí que vimos, o dentro de los proyectos que tenemos, que es cada vez que podamos integrar más certificaciones, como os dije, ahora mismo tenemos las dos traducidas, tanto material como exámenes, como preparaciones en español-castellano, el CSCS y el CPT, y las otras dos más antiguas, la TISAC y la de poblaciones especiales, solamente en inglés. Entonces, estas dos son los próximos proyectos que queríamos traer. Para poder traer una certificación, lógicamente tenemos que ver la demanda. Entonces hemos estado en estudios, pues desde gente de policía a, en este caso yo, con la escuela, con la Academia de Infantería de Toledo, viendo la posibilidad de traer esta certificación a través de un general que hay en Toledo, que es doble certificado de NSCA, que es CAFID, que es una persona bastante bien preparada, que es investigador, y para poder traerla, pues lógicamente tiene que pasar por esos filtros de esa gente, primero que se formen ellos, poder crear materiales en español y crear un pequeño equipo que luego esté en contacto pues, con academias de, no sé, de preparación en Ávila de la policía, con cuerpos de bomberos, con gente de academias que se dediquen a opositores y que tengan con los preparadores físicos, entrenadores, etc. Entonces, son proyectos que queremos ir encajando, también sin dejar la parte de, legislativa que me comentaban por ahí, para poder enmarcarlos y situarlos. No sé si con esto te respondo, porque no. Entonces,
Cada vez que queremos traer algo, queremos traerlo bien, implantarlo bien y que sea aplicable. ¿Alguna preguntita más? Última pregunta. De todas formas, perdona, si estuvieras muy interesado en estas certificaciones, en inglés están disponibles. Si el que pueda pilotar y tal, mañana podríamos verlo. Hola, buenas. Mira, le quería hacer preguntas a Javi. Hablando un poco, me pasa mucho el tema de querer trabajar la hipertrofia para gente que también ha perdido peso, etcétera. Al final, creo que tú lo has explicado muy bien. Tenemos muy poco tiempo normalmente para poder dar esos descansos de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo baso mucho mis entrenamientos de fuerza teniendo muy controlados los descansos y la intensidad que le das al ejercicio. Entonces, lo que yo estaba viendo de lo que tú nos estabas exponiendo un poco era que me faltaban los descansos un poco más controlados. O sea, veo que tienes descansos, pero no que no los tengas, sino que me da la sensación de que son demasiado cortos quizás. No sé hasta qué punto te permites o no, porque yo sí que es verdad que mi problema es con los de media hora, por ejemplo. Que es verdad que... O sea, a la hora de los descansos, ¿cuánto, por ejemplo, más o menos suele dejar tú en un entrenamiento de 30 Claro, es minutos? que por lo que yo tengo entendido, igual he pilotado algo menos, no lo sé, pero por lo que yo tengo entendido, lo que mejor nos viene para la hipertrofia es al final un descanso de al menos un par de minutos o 3. Entonces mi problema está en el que si tienes que descansar 2-3 minutos porque las series son un poco más cargadas, es que hago 2 ejercicios, A literalmente. ver, hay veces que, por ejemplo, realizando, como mencioné antes, una serie descendente, no le puedes dejar 40 segundos de descanso, un minuto, Claro. porque no puedes, pero sí que a lo mejor en series en las que vas aproximando un poquito más el peso a esa serie final, sí que a lo mejor te puedes permitir, por cortar un poquito ese tiempo, un minuto y medio. Pero sí que yo, por ejemplo, cuando llevo una serie intensa con un peso elevado, al final siempre le intento dejar pues, entre 2-3 minutitos de descanso, porque es que si no la persona no... Claro, que Pues sí. igual no te había entendido bien y es que no lo... O sea, digo, me lo cargo. Sí, cuando digo descansos cortos me refiero que obviamente no son ni comparables con los Claro, descansos claro. que se hacen, por ejemplo, cuando se entrenan las fuerzas. Claro, Pero sí. que al final son eso, en cuando le llevas una intensidad ya elevada en un tipo, ya sea un refajo, un 10x10 o alguna cosa así, Exacto. siempre obviamente le tienes que dejar un poquito más de descanso. Vale. Pero el problema viene muchas veces por eso que al final tenemos 30 minutos, tenemos que hacer X ejercicio y como se nos vaya un poquito, ya sea con los descansos, ya sea cambiando el peso y tal, os dais cuenta que rápidamente te queda Claro. sin tiempo. Entonces sí que, por ejemplo, intento eso en algunas series tipo de aproximación, quito un poquito más de descanso, no obviamente les hago 10 segundos de descanso, pero sí que a lo mejor en vez de en 2 minutos Sí, les en vez de hago 2 40 minutos, segundos, un ahí minutito, está. y luego ya en la serie importante es cuando le dejo el descanso adecuado. Vale, y te quería hacer una preguntita rápida de cuando tienes primerizos, típico chaval o chavala que dice quiero hipertrofia y demás. Principiante 100%. Exacto, principiante que a lo mejor llevará un año o algo así, o sea, estamos hablando de que al final experimentado estamos hablando de 3-4 años de entrenamiento, mínimo. Entonces, ¿cómo les enseñas la paciencia de, vale, tenemos este descanso, esto es lo que hay que hacer, tienes que tener en cuenta que estos son los descansos que nos tocan, estos son las series que nos tocan, no, pero es que yo puedo más. Ya, pero es que nos toca esto, o sea, tranquilo, esto. La mayoría de la gente que a lo mejor empieza con ese afán de ganancia de masa muscular, de mejorar estéticamente, no sabe ni lo que es la hipertrofia, o sea, directamente. Entonces, muchas veces yo les empiezo a iniciar un poquito con pequeños ejercicios no funcional, porque obviamente no funcional, pero sí ejercicios que sean mucho de combinar una máquina y a lo mejor un ejercicio con tu propio peso corporal, ¿vale? Ya sea, pues, por ejemplo, un press horizontal con una flexión. Y de esa manera que vayan entendiendo un poquito lo que es entrenar un poco más intenso. Pero siempre les soy sincero en cuanto a que les digo, tener paciencia. No os penséis que si os apuntáis en abril, en mayo, en junio vais a estar estéticamente perfectos. Que esto va poquito a poco, que al final es un proceso de, como has dicho tú, mínimo 3-4 años de que vayas cogiendo ya no solo la cantidad de masa muscular, sino la calidad y el tono muscular. Porque por mucho que cojas masa muscular, si luego no tienes esa calidad y ese tono muscular, al final no se te va a notar igual que a una persona que lleve 10 años entrenando. Entonces, al final intentar ser consciente, hacerles ver que es un proceso de tiempo, que si nos toca hacer este día pecho-hombro y todavía no te estoy separando el pecho del hombro es porque a nivel todavía muscular no te lo va a permitir y a lo mejor si te separo solo el pecho al día siguiente estás que te mueres y no puedes mover ni los hombros, ni el pecho, ni la espalda, ni nada. Entonces siempre intento ser lo más sincero posible, incluso ya desde la propia prueba y venta
posterior de esto va con tiempo, esto es poquito a poquito y no os penséis que de aquí a 2 meses vais a estar increíble. Y la mayoría de la gente te lo acepta. Y la mayoría que no lo acepta se acaba quitando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Perfecto, pues hasta aquí el bloque de fuerza. Muchas gracias a los que